Uno de los negocios más rentables que he analizado empezó con esto, una pecera de 5 galones que el fundador encontró tirada en la calle. Suena a poco, lo sé, pero la idea detrás es la misma que usa el hermano de Elon Musk, Kimball, para construir un imperio multimillonario. Él lo llama un negocio en una caja. Literalmente, mete granjas enteras en contenedores de transporte, sistemas completos listos para producir en cualquier lugar. Como dice el propio Musk, puedes poner este negocio en una caja. No es complicado. La parte realmente difícil es cómo ser un emprendedor. Él lo hace a escala de millones, pero ¿qué tal si tú pudieras generar desde 120,000 hasta 2.5 millones de dólares al año aplicando el mismo principio desde tu casa? En este video vamos a los números reales. Te voy a desglosar 3 caminos probados, el que empieza con $30, el que escala a 200,000 en un garaje y el del imperio en un contenedor. Y no vamos a esperar, empezamos ya mismo con el método más accesible de todos. Este método es tan accesible que su historia de origen desafía toda lógica. Todo comenzó cuando la esposa de un tipo llamado Charles encontró una pecera de 5 galones abandonada en la calle. A eso le sumó 2 peces dorados de $3. Esa fue la semilla de todo su negocio. La tecnología clave detrás de esto es la hidroponía y en el caso de Charles, la acuaponía. Olvida la imagen de granjas gigantes. Piensa en esto como un sistema de entrega de comida a domicilio ultra eficiente para las plantas. En lugar de que las raíces busquen nutrientes en la tierra, tú se los entregas directamente en el agua. En hidroponía, esos nutrientes los añades tú. En acuaponía, vienen de los desechos de los peces de la pecera. Resultado, las plantas crecen más rápido, ocupas menos espacio y reduces el riesgo de tirar tu inversión a la basura. Primero, la velocidad. Un cultivo de lechuga que normalmente tarda entre 12 y 16 semanas en crecer, con este método está listo para venderse en solo 8. Y esto no es solo la experiencia de Charles. Un estudio de 2023 de la Florida Gulf Coast University lo confirma. La lechuga hidropónica se cosechó en 30 días, la mitad de los 60 días que tardó en tierra. No solo eso, su peso promedio fue significativamente mayor, 228,9 gramos frente a 183,3. Son números verificados. Segundo, la eficiencia de espacio. Como los nutrientes van directos a la raíz, puedes apilar las plantas en vertical. En sistemas como el de Charles, una sola torre de cultivo puede llegar a producir lo mismo que 7 o incluso 14 plantas en suelo tradicional, dependiendo del diseño. Estás multiplicando la productividad de cada metro cuadrado de tu patio o balcón. Entonces, vamos a los números reales. ¿Cómo se ve este arranque de $30? Es más simple de lo que crees. Con ese presupuesto compras 3 cosas. Un contenedor de plástico opaco, tipo caja de almacenamiento, unos metros de tubo de PVC y una pequeña bomba de agua de acuario que suele costar menos de $15. Paso 1. Colocas el contenedor en un rincón de tu patio o balcón y lo llenas con agua y nutrientes para las plantas. Esa caja es tu tanque principal. Paso 2. Corta los tubos de PVC para que queden como canales rectos encima o al lado del contenedor. En la parte superior de cada tubo perforas agujeros donde irán las plantas, dejando espacio entre uno y otro para que puedan crecer. Paso 3. Metes la bomba dentro del contenedor y conectas la salida de la bomba al primer tubo. El agua sube desde la caja, entra en los tubos, recorre el interior, pasa por las raíces y al final vuelve a caer de nuevo al contenedor. Es un circuito cerrado. Paso 4. Colocas las plantitas de lechuga en los agujeros de los tubos, con algún soporte, y dejas que sus raíces cuelguen dentro del flujo de agua con nutrientes. Desde fuera solo ves una fila de verdes creciendo. Por dentro, el sistema las está alimentando de forma continua. En un fin de semana de trabajo tranquilo, acabas de montar una mini fábrica de vegetales en menos de 1 metro cuadrado. El camino hacia la rentabilidad desde aquí es directo. Con ese mismo concepto de tanque, tubos y bomba, puedes moverte en un rango de inversión de $30 a $45, según el acabado que quieras. Opción 1. Convertirlo en un producto bonito. Construyes una versión más estética, tipo living wall o pared de cultivo, usando materiales un poco mejores y una estructura más presentable. El coste total se te va a unos $45 en materiales. Esa pared la puedes vender montada por unos $800. El margen es brutal. Opción 2. Usarla tú para producir. Imagina esa pared equipada con 64 plantas de lechuga. En lugar de arrancar la planta entera, vas cortando hojas varias veces a la semana y vas reponiendo plantas nuevas cuando alguna ya se agotó. Con ese flujo continuo, un sistema de 64 plantas puede llegar a generar casi 200 ensaladas a la semana, dedicándole alrededor de 2 horas de mantenimiento para revisar agua, nutrientes y cortes.
Si cada ensalada la vendes a solo $5, estamos hablando de unos $1,000 de ingreso bruto por semana. En un mes típico son cerca de $4,000 saliendo de tu propio patio, una vez que pasaron las 8 semanas iniciales que tarda el primer ciclo en estar listo para vender. Ya viste que empezar con casi nada, incluso con una pecera tirada en la calle, es totalmente posible. Este es solo el primer escalón. Ahora imagina esto. Dejas tu trabajo en una mega corporación como Apple y sin experiencia agrícola previa, montas en tu garaje un negocio de cultivo que factura casi $200,000 al año. Suena a salto cuántico, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que hizo el protagonista de nuestro siguiente caso. Para dirigir una granja de hongos de $200,000 al año, pensarías que necesitas un doctorado en botánica. Pues no. El fundador de esta granja, un tipo llamado Sundow, pasó una década trabajando en una tienda Apple y en UPS. Cero experiencia en agricultura. Igual que tú si vienes de oficina, almacén, reparto o atención al cliente y nunca has tocado un cultivo. Aquí está la clave. La ventaja de Sundow no provenía de un título en agronomía. Su verdadera arma fue cómo analizó su mercado local. Identificó un hueco enorme en su ciudad. Los restaurantes de alta gama y los mercados de agricultores estaban desesperados por hongos gourmet frescos, pero solo encontraban producto mediocre, transportado desde lejos, sin la textura ni el sabor que querían para sus platos. Ahí vio el hueco y se metió. Y su método para conquistar ese hueco fue brutalmente simple y efectivo. No usaba anuncios de Facebook ni complicadas estrategias de marketing digital. Sundow iba puerta a puerta, hablaba directamente con los chefs, miraba sus menús y les decía: «Veo que tienes un plato de risotto. Mi hongo melena de león fresco, cosechado esta mañana, llevaría ese plato a otro nivel». Pura venta consultiva, resolviendo un problema real con un producto específico. Ahora, vamos a los números reales. ¿Qué es lo que nos interesa? Sundow comenzó todo esto en su garaje con una inversión inicial de solo $5,000. Hoy, su pequeña granja está generando casi $200,000 en ingresos anuales con el objetivo de llegar a $250,000. Este tipo de salto no pasa de un mes para otro. Es el resultado de ir escalando por etapas, asegurando clientes y reinvirtiendo en capacidad. Para que lo dimensionemos, $200,000 al año son unos $16,000 al mes en ventas de hongos. No estamos hablando de una mega finca industrial, sino de una microgranja optimizada que exprime cada metro cuadrado de un espacio tipo garaje, vendiendo principalmente a restaurantes y mercados que pagan precios gourmet. Sobre esos ingresos, opera con un sólido margen de beneficio neto de alrededor del 30%. En el mundo de los negocios, eso es una cifra espectacular para una operación tan compacta. Además, está creciendo a un ritmo del 40% anual, lo que indica que aún tiene demandas sin cubrir alrededor. Su lógica de precios es igual de pragmática. Él tiene una frase para los hongos que tardan más en crecer, como los shiitake. Tienen que pagar su alquiler. Ocupan un valioso espacio de producción durante más tiempo, así que ese costo de oportunidad tiene que ir incluido en el precio. Eso no es romanticismo agrícola, es pensamiento de negocio puro aplicado a bandejas de hongos. Y para que veas que el éxito de Sundow no es una casualidad, hay respaldo de mercado duro detrás. El propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, confirma que el mercado de hongos especializados está en plena expansión. Un informe reciente proyecta un valor de venta de $95 millones, lo que representa un aumento del 10% en solo un año. La demanda es real y está creciendo, y una parte de esos 95 millones se va hoy en producto estándar, viajado desde lejos, que deja hueco para que pequeños productores locales capturen su trozo con mejor frescura y calidad. El caso de Sundow prueba una cosa: la visión de negocio supera a la experiencia técnica. Encontró un nicho hambriento y se dedicó a servirlo mejor que nadie. ¿Qué significa eso para ti? Que con unos cuantos metros cuadrados de espacio tipo garaje, una inversión inicial manejable como esos $5,000 y cero experiencia agraria, tu palanca no es saber de hongos, es saber leer qué restaurantes, tiendas o mercados de tu entorno están igual de desatendidos. Su éxito no fue un golpe de suerte aislado, fue un patrón que se puede desmontar. Y ahora vamos a desglosar ese patrón. Lo hemos destilado en un sistema de 3 pasos que llamamos el escalador de hongos 3P. A continuación, te voy a dar el playbook exacto que puedes usar para replicar su lógica en tu propia ciudad. El éxito de Sundow no fue suerte, fue sistema. Lo hemos destilado en un playbook simple, el escalador de hongos 3P. Primera P, prospección. Antes de comprar una sola espora, tienes que convertirte en un detective de mercado. Tu acción clave es simple: encuentra el hueco.
Si en tu ciudad todos los restaurantes ya compran champiñones baratos al por mayor, no compitas ahí. Investiga qué chefs usan setas ostra, shiitake o melena de león. Llama a las tiendas gourmet. ¿Qué les falta? ¿Qué compran congelado que podrían tener fresco? La prospección define tu rentabilidad antes de empezar. Como regla práctica, no pases a la siguiente fase hasta tener una lista corta pero sólida de al menos 5 clientes potenciales. Gente que ya te haya dicho algo como, si me traes eso fresco, lo pruebo. Segunda P, producción, pero producción inteligente. Aquí está el giro que recorta de golpe la inversión y la complejidad. No tienes que ser un micólogo experto. Tu acción clave, enfócate únicamente en la etapa de fructificación. Piensa en esto. Es como si quisieras abrir una pizzería. En lugar de cultivar tu propio trigo y hacer tu propia harina, compras las bases de pizza prehechas. Te concentras en lo que de verdad genera dinero. Añadir los ingredientes, hornearla y venderla. En el cultivo de hongos, esto significa comprar bloques de sustrato ya inoculados. El propio Sundown lo confirma. Puedes simplemente construir tu sala de fructificación, comprar los bloques listos para usar y empezar el negocio con muchos menos gastos generales. Te saltas la parte más larga y técnica y vas directo a la cosecha. Finalmente, la tercera P, postventa y seguimiento. Y aquí empieza incluso antes de la primera entrega. La mayoría espera a tener el producto para buscar clientes. Tú no. Tu acción clave número 1, construye relaciones antes de cosechar. Con tu lista de clientes potenciales de la fase de prospección, contáctalos antes de que los hongos estén listos. Hola chef, en 2 semanas tendré una cosecha de setas ostra azules. ¿Te reservo una caja? Eso es preventa, reservas anticipadas que te dan seguridad. Acción clave número 2. Después de la primera entrega, hace seguimiento. Un mensaje simple. ¿Qué tal salieron las setas? ¿Te reservo la misma cantidad para la próxima cosecha? Ese gesto convierte una venta puntual en un cliente recurrente. Prospección, producción inteligente y postventa, ese es el sistema 3P con el que puedes arrancar pequeño, en tu garaje, y ser rentable desde el primer día, cobrando desde la primera cosecha. Pero, ¿y si te digo que esta misma lógica, llevada a su máxima expresión, es capaz de construir un imperio? Funciona para tu garaje, sí, pero también se usa para concentrar en apenas 1/3 de acre lo que una granja tradicional reparte en 70 acres. Hablamos de un sistema capaz de levantar un negocio de $3 millones dentro de un simple contenedor de transporte. Prepárate, porque a continuación vamos a ver cómo se construye ese imperio. Todo empieza con Shannon de Brick Street Farms. Ella es la prueba viviente de que puedes convertir un experimento fallido en tu jardín en un imperio multimillonario. Su primer intento fue literalmente eso, unas pocas estructuras de cultivo en el patio de su casa que se le descontrolaron por el clima, las plagas y la falta de espacio. En vez de abandonar, se hizo una pregunta muy simple. ¿Y si meto todo esto dentro de una caja donde pueda controlar la luz, el agua y la temperatura al milímetro? De esa pregunta sale el primer contenedor, instalado en un pequeño lote urbano. Y de ese primer contenedor salen las primeras ventas locales a clientes que valoraban tener hojas verdes recién cortadas. A partir de ahí, cada nueva venta importante se reinvierte en otro contenedor, hasta que ese experimento de patio se convierte en Brick Street Farms. El salto tecnológico que lo cambia todo es este: usar contenedores de transporte modificados para agricultura vertical. Olvídate de buscar hectáreas de tierra. La granja está dentro de estas cajas de metal. Esto resuelve de un plumazo el gran problema de la logística de alimentos, la última milla. En lugar de traer vegetales de cientos de kilómetros, los produces directamente en el corazón de la ciudad, donde está tu cliente. Ahora, vamos a los números reales, porque aquí es donde la mente explota. En solo 1/3 de acre, unos 1.350 metros cuadrados, sus 20 contenedores producen el equivalente a 70 acres de cultivo tradicional. Repito, un pedazo de terreno urbano del tamaño de un pequeño solar baldío rinde como 70 campos de fútbol llenos de hileras de lechuga. Ese tercio de acre, que en muchas ciudades es un parque inolvidado, en su caso es una máquina capaz de facturar millones de dólares al año. Y esa eficiencia se traduce directo en dinero. Mira la trayectoria. En su primer año, con muy pocos contenedores, facturó entre 60 y 70 mil dólares. Al tercer año, con 16 contenedores trabajando, ya había superado el $1 millón en ingresos anuales. Hoy, su objetivo es llegar a unos 3.2 millones al año, con la granja llena, alrededor de esos 20 contenedores en ese tercio de acre.
Eso ya no es un hobby. A esos niveles normalmente tienes producción continua, personal en turnos, protocolos de cosecha y empaquetado, software controlando riego y clima, y vehículos entrando y saliendo a diario para abastecer a clientes profesionales. Lo que rompe muchos esquemas es la economía de cada caja individual. Un solo contenedor de estos, convertido en una pequeña fábrica de vegetales, produce entre 450 y 680 kilos de producto al mes. Eso se traduce, según el cultivo que metas dentro, en unos 8,000 a 15. $200 de ingresos mensuales por contenedor. Haz la cuenta conmigo. Si tomas un punto medio de ese rango y lo aplicas a 10 contenedores, ya estás cómodamente por encima del $1,000,000 al año. Por eso, tiene todo el sentido que con 16 contenedores haya superado el millón y que con alrededor de 20 contenedores empujados hacia la parte alta del rango pueda apuntar a esos 3,2 millones anuales. La fórmula mental es simple: número de contenedores por ingreso medio mensual por 12 meses. Con unos pocos módulos bien operados, ya entras en ingresos de 6 y 7 cifras. Ahora visualiza cómo cambia el juego al pasar de un solo contenedor a una mini flota de 16 o 20. Con uno, prácticamente puedes hacerlo todo tú: siembra, monitoreo, cosecha y entregas en tu propio coche. Cuando escalas, ya tienes ciclos de cultivo desfasados para cosechar todas las semanas, gente dedicada solo a trasplante y mantenimiento, alguien enfocándose en ventas y relaciones con clientes, y procesos estándar para que cada módulo opere igual que el resto. Lo interesante es que la tecnología es modular. Cada contenedor se maneja casi como una franquicia interna, así que el conocimiento que aprendes con el primero lo copias en el segundo, tercero y así hasta llenar ese tercio de acre. Y aquí viene lo que a mí más me interesa de este modelo: ¿qué parte de este imperio puedes replicar tú? No necesitas empezar con 20 contenedores ni con un objetivo de 3 millones. El camino realista es dominar uno, aprender a operar un módulo rentable, a vender todo lo que produce en tu radio de pocos kilómetros y a documentar tus procesos. Desde ahí, cada nuevo contenedor no es un experimento distinto, es copiar y pegar un sistema que ya funciona. Eso es lo que convierte un hobby de patio en un negocio industrial, procesos duplicables, no solo plantas creciendo. Y para que veas que esto no es un caso raro de una sola emprendedora con suerte, vamos al mercado completo. Estudios como los de Grand View Research proyectan que solo en Estados Unidos la agricultura vertical va a mover cerca de $2,450 millones para 2030. Más de la mitad de ese pastel, más del 51%, corresponde justamente a granjas en contenedores como las de Shannon. Es decir, ese tercio de acre lleno de cajas metálicas no es una rareza, es el formato dominante de una industria en pleno despegue. Las señales de que esto es una mega tendencia sobran. Kimball Musk, el hermano de Elon, fundó una compañía llamada Square Roots con exactamente el mismo modelo. Granjas en contenedores instaladas en las ciudades, formando a gente sin experiencia previa para que se conviertan en agricultores urbanos. Cuando ves capital serio y nombres grandes apostando por el mismo tipo de módulo que usa Shannon, lo que te están diciendo es: esto es escalable, esto es replicable y esto va en serio. Con todo esto sobre la mesa, ya tienes 3 caminos muy claros delante: el del patio con $30, el del garaje de $200,000 y el del imperio en contenedores. Si tuvieras que empezar mañana, ¿cuál de estos 3 modelos te parece más realista para ti? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Patio, garaje o contenedor? Quiero leerte. Todo esto suena increíble, casi demasiado bueno para ser verdad. Y si piensas así, tienes razón en dudar, porque existe una letra pequeña que puede hundir tu operación antes de que siquiera empiece. Hay costos ocultos que nadie te cuenta y que pueden devorar fácilmente hasta el 50% de tus ganancias si no los tienes bajo control. En el próximo capítulo vamos a hablar exactamente de eso. Y eso se resume en 2 grandes devoradores de ganancias que pueden reducir tus márgenes hasta en un 50% si los ignoras: el consumo de energía y las regulaciones. Mira, muchos videos te mostrarían solo los millones. Seguro ya te estás preguntando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está la trampa? Nosotros te mostramos la letra pequeña porque queremos que tengas éxito de verdad, no que te estrelles con una sorpresa en la factura de la luz. Imagina esto en pantalla. A la izquierda, ingresos brutos. Digamos unos $10,000. Suena genial. Pero ahora, a la derecha, empezamos a restar. Menos el costo de la electricidad, menos los permisos. Y de repente, esos 10,000 se convierten en 5,000 o 6,000 reales en tu bolsillo. Y la mayor parte de ese tijeretazo viene justo de esos 2 rubros: luz y cumplimiento de normas.
Esa es la diferencia entre un hobby caro y un negocio rentable. Ese recorte tienes que tenerlo ya metido en tu hoja de precios, no descubrirlo cuando llegue la factura. Primero, la energía. Vamos a los números reales. Un análisis de costos en México muestra que la electricidad para cultivar una sola lechuga hidropónica puede costar entre 50 centavos y 2 pesos. Si, por ejemplo, produces 2,000 lechugas en mes, estás hablando de entre 1,000 y 4,000 pesos solo en electricidad. Ese número tiene que estar en tu modelo de precios desde el día cero. Aquí la jugada es simple: convertir cada watt en margen, no en fuga. Las luces LED de bajo consumo y las bombas de agua eficientes no son un capricho, son la forma de que tu recibo de luz trabaje a favor de tu futura empresa, no en su contra. El segundo costo oculto no está en una factura, está en un papel del ayuntamiento: las regulaciones. En la mayoría de lugares no necesitas una licencia compleja para vender productos frescos, pero sí tienes que cumplir 2 cosas. Primero, normas de inocuidad alimentaria. Normalmente eso se traduce en un cursito básico de manipulación de alimentos o algo con ese nombre. Y segundo, lo más importante, las reglas de zonificación de tu área residencial. El típico permiso de uso de suelo o licencia para actividad económica, según como lo llame tu ciudad. Ignorar esto es el camino más rápido al fracaso. Imagina montar toda tu operación y que un vecino se queje y te la clausuren por no tener ese papel. Y no te cuento esto para espantarte, sino para que armes tu garaje con los papeles en regla desde el principio. La solución es un checklist de 3 pasos que debes hacer antes de gastar un solo dólar. Primero, busca en Google zonificación residencial más el nombre de tu ciudad. Tienes que saber si tu propiedad permite una actividad comercial, aunque sea pequeña. Segundo, llama a tu compañía eléctrica. Pregunta por las tarifas comerciales versus las residenciales y si tienen planes para pequeños negocios. Tercero, busca certificado de manipulación de alimentos más el nombre de tu país. Suelen ser cursos cortos y económicos que te dan una credibilidad inmensa. Cuando controlas estos costos, los números funcionan. Mira lo que logró un productor en España con solo 300 metros cuadrados de lechugas hidropónicas para restaurantes. 30,000 euros netos al año. Netos. Después de pagar luz, agua y toda la letra pequeña. Ok, ya sabes cómo empezar y cómo evitar los errores más comunes de los principiantes. Pero sigues limitado por algo fundamental: el espacio físico. ¿Cómo escalas tus ingresos sin tener que alquilar una nave industrial? Aquí es donde la mayoría se estanca. Pero hay un momento ajá que fusiona este negocio con el e-commerce y que puede darte márgenes de ganancia cercanos al 70%, que te voy a desglosar con números en el siguiente capítulo. Te voy a mostrar cómo dejar de vender solo el producto y empezar a vender el proceso. Vender el proceso significa esto: dejas de ser solo un agricultor y te conviertes en un proveedor de experiencias. Ya dominas el cultivo en un espacio pequeño, eso es un hecho, pero tus ingresos siempre tendrán un techo: la cantidad física que puedes producir ahí dentro. El desafío es claro: ¿cómo escalas sin comprar más terreno, sin mudarte a una nave industrial? La respuesta es el momento ajá que te prometí. Dejas de vender solo el hongo o la lechuga y empiezas a vender el cómo. Ahí creas un segundo motor de ingresos, mucho más rentable. Por un lado, kits de cultivo para principiantes y bloques de sustrato ya inoculados y listos para fructificar. Y además, guías o mini cursos digitales que explican paso a paso lo que tú ya haces cada día. Usas tu granja de garaje como laboratorio. Prueba recetas, tiempos, sustratos, hasta que te quedan productos de altísimo margen que luego vendes por e-commerce. Piensa en Mercado Libre, en Instagram, en tu propia página web. De repente, tu cliente ya no es tu vecino, es todo el país. Veamos qué pasa cuando ese alcance se traduce en ingresos. Vamos a un caso práctico, un antes y un después. Antes, vendes lechugas a restaurantes locales. Ingreso máximo, $200 al mes. Estás topado por el espacio, no puedes sembrar más. Después, sigues vendiendo tus lechugas, pero ahora también ofreces online kits de cultivo hidropónico para balcón. Mismo espacio, mismo corazón del negocio, tu cultivo, pero sí hay trabajo extra. Preparar los kits, empaquetar, responder dudas, coordinar envíos y moverlos en redes. Imagina que logras vender, por ejemplo, 20 kits al mes a $15 cada uno. Son $300 de facturación extra. De ahí tendrás que descontar materiales, empaques, comisiones y envíos. No es dinero mágico ni garantizado, pero sí es una segunda fuente de ingreso construida sobre lo que ya sabes hacer. En muchos casos, con ese tipo de combinación, te acercas a duplicar lo que ganabas sin añadir ni un metro cuadrado de cultivo. Imagina la publicación en Instagram. Una foto clara de un bloque de melena de león con el texto:
listo para crecer en tu cocina. Pide el tuyo. O la página en Mercado Libre. Kit completo de cultivo de hongos ostra, cosecha fresca en 10 días. Ahí ya no vendes solo alimento, vendes la experiencia de ver cómo aparece el hongo en la encimera, de cosecharlo tú mismo, de compartirlo con tus hijos o en una cena. Eso es ser proveedor de experiencias. Ahora vamos a los números reales. El margen de beneficio es la clave. Producir un bloque de sustrato listo para fructificar te cuesta menos de $3. El precio de venta online, fácilmente entre $10 y $15. Ahí no solo estás vendiendo micelio, estás vendiendo conocimiento y conveniencia empaquetados. Esto no es teoría. Yo mismo al principio pensaba que estos márgenes sonaban a cuento, pero cuando ves los números de estas granjas, los datos lo respaldan. Granjas como Gowen Valley Farms empezaron muy pequeñas, probando y aprendiendo sobre la marcha, y con los años llegaron a facturar alrededor de $200,000 al año. Esa cifra es de todo el negocio. No es que el 100% venga de kits, pero sí una parte muy relevante de sus ventas viene precisamente de estos productos de valor añadido, no solo de vender hongos frescos. Y no es algo solo de Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, el costo de producir una bandeja de champiñones que se acerca a 1 kilo ronda los $10,000, mientras que el precio de venta por kilo puede llegar a $42,000. Solo con esa relación ya ves márgenes brutos muy altos, y los productores que llevan esa lógica al online vendiendo kits suelen moverse en márgenes superiores al 60%. Y no te detengas ahí. Una vez que construyes una audiencia, el producto físico es solo el anzuelo. El verdadero activo es lo que sabes hacer con muy poco espacio. A partir de esos kits, puedes ofrecer, por ejemplo, un curso en video de cómo montar tu mini cultivo rentable en 2 metros cuadrados. Asesorías puntuales para personas que quieren lanzar su propia microgranja, o una comunidad de pago donde resuelves problemas de cultivo y compartes mejoras de recetas. Fíjate cómo se encadena todo. Primero alguien compra un bloque listo para fructificar, lo disfruta en su cocina, se engancha y se apunta a tu curso. De ese grupo, unos cuantos te contratan consultoría, y si les va bien, se quedan en tu comunidad mes tras mes. Esa combinación escala mucho mejor que vender solo producto fresco, porque los ingresos digitales ya no dependen de que produzcas más kilos ni de tener más metros de cultivo, sino de repetir y empaquetar el mismo conocimiento. Ese es el verdadero aha moment, darte cuenta de que no estás solo en el negocio de la agricultura, también estás en el negocio de la información, y tu granja es tu laboratorio permanente. Con esa idea, tu granja como laboratorio, todo se reduce a una pregunta. ¿Qué tan grande quieres que sea para empezar? En este recorrido viste 3 caminos muy concretos. El camino del patio, que arrancó con $30. El camino del garaje, que llevó un espacio común a $200,000 al año. Y el camino del contenedor, que usa un contenedor reciclado para escalar. Hay una ruta para cada nivel de ambición y presupuesto, desde probar con poco capital en el patio hasta montar una operación más grande en el garaje o el contenedor. En todos los casos, empezaron pequeño y fueron ajustando sobre datos reales. Ya viste que la tecnología no es una barrera. Equipos baratos, espacios pequeños y contenedores reutilizados. Y el mercado tampoco es teoría. Hay un modelo que factura $200,000 al año. La técnica y los costos ya están sobre la mesa. Ahora lo que decide es tu mentalidad. En el fondo, el producto final eres tú. Si no crees de verdad en tu proyecto y no aguantas el ciclo de prueba y error, el negocio no va a sobrevivir. No necesitas ser Kimball Musk. Necesitas ser el Charles de tu patio, el que arrancó con $30, y el Sondo de tu garage, dispuesto a convertir un espacio normal en un negocio de $200,000 al año. Elige tu camino y defínelo en una acción hoy. Si vas por el patio, decide dónde va tu primer kit. Si vas por garage o contenedor, lista y cotiza el equipo mínimo. Desde ahí, empiezas a construir algo que puede ir de ingreso extra a base real de tu independencia financiera. Y si quieres más desgloses de negocio como este, donde vamos a los números reales, igual que con estos 3 caminos, suscríbete al canal. Aquí analizamos modelos replicables desde tu patio, tu garaje o tu contenedor. Te espero en el próximo análisis.